Saludos, amigas y amigos de Salud y Seguridad Social. Yo sé, no cambien el televisor. Normalmente aparece una persona con un poquito más de color que yo introduciendo el programa, pero en esta ocasión, en un programa especial que hemos preparado para ustedes con respecto al tema que está en moda en la seguridad social, que es el tema de los fondos de pensiones, él al final decidió huirse y dice que no va a participar. Al parecer, después de decirme que tenía muchas inquietudes que quería que quedaran claras hoy, no tuvo la valentía de estar con nosotros, pero esas son las cosas de él. Espero que llegue en medio del programa, ¿no? A veces hemos tenido esa dicha de que no quiere estar y llega, a veces llega y se va a mitad del programa, pero esas son las cosas de él. Pero de cualquier manera, la seguridad social es un tema que sigue todos los días y en boga, la salud, la gente, y la verdad es que aunque hay varios temas también en carpeta, ¿verdad? Hemos tenido a doña Nelsida Marmolejo activamente también en los medios de comunicación demandando que las administradoras de riesgo de salud cumplan con las coberturas estipuladas en el plan de servicio de salud, sobre todo a propósito de la resolución 375-02 y lo que son las coberturas integrales de las atenciones de alto costo y de los grupos quirúrgicos. También algunas situaciones que parece ser que se están dando con la entrega de medicamentos ambulatorios. Y hemos tenido ya a nivel del Consejo Nacional de la Seguridad Social varias objeciones de algunas administradoras de riesgo de salud a decisiones de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales que les encomina a que entreguen las prestaciones que están garantizadas. Y doña Nelsida ha estado muy activa en los medios, ¿verdad? Seguimos activos en los medios después de haber encontrado un preacuerdo entre el Colegio Médico Dominicano y el gobierno con respecto al tema del horario, salarios y pensiones, ya el cual hemos mencionado en otras ocasiones, pero se llegó a un preacuerdo basado en lo que la semana pasada estuvimos conversando con ustedes, que fueron las 4 opciones que se le dan al personal de la salud para laborar en los hospitales y cumplir con el horario y el tiempo establecido por las regulaciones vigentes. En esas opciones también tiene una ventaja que se le traspasa algún tipo de poder a los directores de los hospitales para poder negociar esos contratos dependiendo de algunos médicos que quieran trabajar tiempo completo, consultas, servicios, solamente horas, etcétera, para de ahí establecer cuál sería el mecanismo de pago. Como le dijimos también, ¿verdad? Ya el Consejo Nacional de la Seguridad Social ha estado activo nuevamente luego de la toma de posesión de su nuevo presidente, nueva vez presidente, el licenciado José Ramón Fadul, Monchi Fadul, porque cuando le decimos José Ramón Fadul, mucha gente ni siquiera sabe quién es, Monchi Fadul, ¿verdad? Que ya ha tomado posesión, pero creo que al final nosotros lo que queremos aprovechar este programa para nosotros poder hacer un análisis un poco detallado de lo que pasa con el sistema de pensiones en la República Dominicana. Hemos estado enfocados en las controversias. Nosotros sabemos que han estado los diferentes sectores opinando y los medios necesitan estar bien edificados. Pero como este es un programa especializado en seguridad social y todos los que nos siguen son gentes de las autoridades, funcionarios de las ARS, administradores de riesgo de fondos de pensiones, como también mayormente el público en general que se educa en este programa. Nosotros queremos llevar un programa educativo y dinámico como siempre lo hacemos. Para eso nosotros vamos a tener hoy un invitado especial que se lo voy a anunciar cuando vengamos de la pausa, que vamos a arrancar de una vez con ella. Así es que no se muevan, que venimos ya con ustedes. Como les prometimos desde la semana pasada, y quizás queremos hacer esto por algunas semanas,
es poder desmenuzar y entender este tema que es nuestro sistema de pensiones, ¿verdad? La ley habla del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, pero para todos nosotros el sistema de pensiones. Y hoy nosotros hemos traído a la persona que más demanda ha tenido de todos los medios de comunicación en las últimas 2 semanas, 3 semanas. Ha estado en la palestra, pero como ella es tan buena comunicadora, ella yo sé que va a poder aclararnos algunas cosas a nosotros. Y tenemos con nosotros a Kirsi Jaques, presidenta de las AFP, vamos a llamarle así, que es de la asociación, presidenta ejecutiva de la Asociación Dominicana de Administradores de Fondos de Pensiones. O sea, como le dicen, presidenta ejecutiva de las AFP, pero es del gremio. Kirsi, yo sé que tú has estado caliente en estos días. Gracias, Willamo. Qué honor poder compartir contigo. Me extrañaba que no me habías invitado a tu programa y Elizabeth tampoco. Amigos de tantos años. Oye, siempre me vive sacando eso en cara. Que no me invitaba. Me ve por ahí, la única que no va a tu programa soy yo y todo, pero... tiene que equilibrar un poquito. La seguridad social nada más no es salud. No, así es. También es pensiones. Así es. Lo que pasa es que por muchos años la salud nos demandó tanto que los programas que tocamos de pensión siempre fueron cuando se generó algún tipo de comentario en la prensa, como lo que están sucediendo ahora. Precisamente a expensas de lo que sucede en Chile, ¿verdad? Y tenemos que decirlo, quien destapa la olla de grillos, Edwin Ruiz, con un artículo que ya lo había hecho similar el año pasado, y en el 14, o sea, donde hace un análisis de las ganancias de las administradoras de fondos de pensiones, de las AFP, y entonces esto trae de nuevo a la palestra el tema. Las pensiones la gente normalmente las deja para último porque son 30 años de trabajo y entonces no empieza a estar pendiente de eso. Pero nuestro sistema, ¿verdad?, es muy similar al de Chile. ¿Es correcto? Así es. O sea, Chile es quien inicia este sistema de pensiones con capitalización individual. Sí. Bueno, como sistema general. Sí, fíjate, el modelo de capitalización individual en pensiones es una creación latinoamericana. Que eso muchas veces, entre los tradicionales de la seguridad social, causa su freno, ¿verdad? Pero el sistema de pensiones con capitalización individual como diseño se creó en Chile. Vamos primero a partir de un contexto de qué es la seguridad social en pensiones. La seguridad social en pensiones no es más que aquel sistema, aquel modelo que prevé toda una serie de mecanismos para que cuando la persona llegue al momento en que no esté activo trabajando, pueda recibir un ingreso que le permita vivir dignamente o con los niveles similares proporcionalmente a cuando estaba activo. Tradicionalmente los sistemas de pensiones han sido de reparto público. El sistema de reparto, como su definición lo establece, se financia con los aportes líquidos que en el momento presente van dando los trabajadores activos. O sea, es decir, los que están trabajando hoy, le pagan la pensión al que se retiró. Exactamente. Para que se entienda eso. Cuando el sistema se diseñó hace muchos años atrás, no nos vamos a mencionar fecha, pero son muchos años atrás, el comportamiento de la sociedad permitía que ese sistema funcionara, porque eran más los que estaban trabajando que los que se estaban retirando. En otras palabras, la pirámide poblacional era una base de muchos jóvenes y en el techo, digamos, eran menos los viejitos, los retirados, los que ya no estaban trabajando. Un poquito también basado en la teoría de Keynes, ¿verdad? Del pleno empleo. También de que todo el mundo había empleo para todo el mundo. Mientras los que trabajaran fueran más que los que se retiran, el modelo de reparto funcionó. Así es. Pero tuvo su etapa, cumplió su cometido, no lo podemos negar, pero la sociedad evolucionó y nos hemos dado cuenta también que lo que se ha generado con estos sistemas son grandes pasivos fiscales. Europa es una muestra de ello. Hoy día todos los sistemas de pensiones que están tendiendo al equilibrio se están complementando con el surgimiento y establecimiento de ahorro complementario individual. Qué bueno que dijiste eso, se están complementando. Claro, porque tú no puedes desmontar un sistema que ya está dándole protección a una población envejecida
Tú no le puedes decir, ahora este sistema no funciona, usted no va a tener protección porque yo tengo cargas fiscales. No. La transición en esos países se está dando de manera gradual. En nuestro país, cuando se analizó el tema de la seguridad social, y nosotros nos estamos viendo desde esa época, Sí. no, en la República Dominicana no hicimos una reforma en pensiones, porque aquí no existía un sistema de pensiones. La ley 18... Al menos general. Universal no. Universal no. Aunque Exacto. sí era de vocación universal, porque la ley 1896 Sí. mandaba que fuera universal, pero no fue así. Teníamos un seguro social que tenía una protección de la población, la cual estaba cubierta hasta un salario tope, y cuando salía de ese salario tope, creo que en el momento, en términos de dinero, eran como 4,000 pesos. 4,000 pesos. Exactamente, en el 2003. Exactamente. Todo el que tuviera un salario por encima de eso salía del sistema. Un peso que tuviera por encima. No solamente que no seguía cotizando y no seguía protegido, sino que había perdido prácticamente todos los aportes anteriores. Entonces, las sociedades tenemos que ser inteligentes y decir, pero espérate un momento, porque es cierto, el apoyo solidario y subsidiado tiene que venir a socorrer al que no tiene capacidad contributiva, pero debemos diseñar un sistema que durante la vida activa del trabajador permita crear un patrimonio para que allá al final no tengamos que ir a hacerle al gobierno demanda, al Estado, para que nos pague una pensión por un sistema estatal público. Entonces, el diseño del sistema de capitalización individual es un diseño bien concebido en la medida en que ahorra regularmente, pero ese ahorro no es lo único que va a financiar la pensión, sino que el ahorro, al ser invertido por empresas especializadas como son las AFP, incrementa ese dinero y se convierte en un patrimonio mayor. Hoy día, para que podamos mirar cómo funciona ese sistema, hoy día, de los más de 320,000 millones de pesos que tenemos en la suma de todas las cuentas individuales de los afiliados a las AFP en la República Dominicana, alrededor del 43% de ese dinero acumulado ha sido producto de la rentabilidad. Entonces, si no tuviéramos un sistema de capitalización individual, tendríamos simplemente aporte líquido que entrarían y no tendríamos capitalización. Ahora bien, tú sacaste el tema de Chile. ¿Qué ha pasado en Chile? En Chile, efectivamente, que fue donde nació el sistema de capitalización individual, en base al que nosotros, digamos, diseñamos el esquema nuestro, aunque el sistema dominicano desde su inicio tiene sus diferencias con el de Chile. Sí, sí, como pasó también Exacto. con salud, que Sí. teníamos el colombiano, pero tenemos unas diferencias también. Y nosotros como Pero dominicanos... no tenemos los mismos errores también. No, fíjate, cuando se diseñó el sistema y la ley 8701, nosotros, con el perdón de nuestros hermanos chilenos, tuvimos la previsión de concebir un sistema que tiene el componente capitalizable y el componente solidario. Okay. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país, Willamo? Que muchas veces creamos muy buenas leyes, pero cuando no se respetan y no se cumplen, vienen las debilidades. Entonces, para tomar el referente de Chile, ¿en Chile qué sucedió? En Chile se diseñó este sistema hace más de 30 años, y se concibió pleno empleo, que las personas iban a cotizar siempre, o sea, una Exacto. densidad 100%, y que la población iba a durar iba a tener una expectativa de vida X. Sin embargo, la sociedad evolucionó de manera diferente. Las personas no siempre cotizan, hay debilidades en cuanto a si no se aporta regularmente, se dan lagunas de contribución. Sí, exacto. ¿Entiendes? También la rentabilidad sí ha tenido un buen desempeño, pero en los últimos años también la rentabilidad se ha ido ajustando porque las grandes economías, los niveles altos de retorno no se mantienen en el largo plazo. Chile ya no tenía cómo invertir más dentro de Chile, ya ¿no? está invirtiendo, invierte fuera, tiene una importante inversión fuera, pero se ha mantenido, digamos, todavía los niveles de rentabilidad siguen siendo buenos. Pero también hay otro factor en Chile que pasó y fue la expectativa de vida, que en los últimos años ya las personas duran casi 19 años más que lo que duraban cuando el sistema se diseñó. 30 años atrás. Exactamente. Entonces, esos cambios que se dieron y esa forma en que no fueron ajustados en el sistema. Nosotros, aunque diseñamos un sistema con capitalización individual, tenemos que aprender de las situaciones que se han dado en los otros países. Mira, yo creo que vamos a tener que hacer una pausita, Sí. pero en lo que tú planteaste ahora, Sí. no solamente por Chile,
sino lo que parecería ser la panacea que plantean los sistemas de capitalización individual, tienen unas estructuras debajo que tienen que funcionar, que entonces tendríamos que analizarla en el contexto de la República Dominicana, ¿verdad? Y mencionaste varias de ellas. Entonces yo quiero que hagamos una pausa, entonces cuando volvamos podamos hablar de esas cosas. ¿Está bien? Amigas y amigos, miren, cuando nos fuimos a la pausa, yo escuchándote, Kirsis, yo decía, bueno, pero entonces si los sistemas de capitalización individual son la panacea para resolver esa problemática de, uno, la inversión de la pirámide poblacional para resolver el tema del reparto, como también la informalidad, ¿verdad? Porque no es para nadie un secreto que cuando la industrialización, la era de la industrialización surgió, sobre todo finales el siglo XIX, principio del siglo XX, el trabajo sobraba. No había quien hiciera los trabajos. O sea, la mano de obra, pues, y de ahí fue que surgieron todas esas teorías de que para todo el mundo existía un empleo. Hoy en día, 45%, 50%, 55% de la población mundial están dentro de la informalidad, dependiendo el mercado laboral. Entonces, ¿qué pasa en un sistema de capitalización individual donde no todo el mundo tiene la capacidad de aportar? Pero no solo eso, donde también hay tanta inestabilidad laboral. Porque si todo el ahorro va a depender de lo que toda mi pensión va a depender de todo lo que yo ahorre durante mi vida laboral formal, entonces no hay tal panacea. ¿Cuál es la situación? Porque República Dominicana, ¿cuál es la situación que tenemos? Nosotros tenemos 3.154.000 afiliados, pero cotizantes, 1.490.000. 490, porque había visto en la superintendencia 1.600.000 algo. Lo que sucede es que yo te hablo del número de afiliados a las AFP. Bueno, perfecto, exactamente, que no estás hablando de la parte de la gente que está en el sistema de reparto. En el sistema de reparto. Bien, o sea, ¿pero qué está pasando ahí? Fíjate, los sistemas de pensiones se ven impactados por dos mercados. Y para hablar concretamente de la República Dominicana, ya para aterrizar aquí, es cuáles son las características del mercado laboral. Como bien tú señalabas, la informalidad laboral es uno de los factores que más atenta contra un adecuado y sostenible sistema de pensiones, que dé cobertura a las personas, sobre todo en el régimen contributivo, porque no podemos soslayar que las pensiones asistenciales y las pensiones para las personas que no tienen capacidad contributiva siempre será una responsabilidad de la sociedad financiada a través de subsidios públicos. Eso no lo podemos nunca ignorar, pero tenemos que trabajar para que cada vez menos personas dependan de un asistencialismo. Porque al final, si depende del asistencialismo, el Estado de cualquier manera está asumiendo una carga fiscal. Claro, y entonces ningún sistema de pensiones puede estar basado y financiado en las cuentas fiscales. Eso no es posible. O sea, los sistemas de capitalización individual tienen la virtud de que sí se originan en el ahorro, en el sacrificio de consumo que yo como trabajador hago y en lo que me aporta mi empleador, pero también tienen un componente que es capitalizable, que es cuando esas empresas especializadas que son las AFP administran ese dinero, lo invierten y obtienen una rentabilidad que le da un rendimiento que incrementa ese patrimonio. Pero yo quiero hacer ahí un Pensiones 101. Sí. Un momentito. Las AFP reciben el dinero, lo invierten y están llamadas a crecerlo, ¿verdad? Que ese es otro tema que yo me imagino que vamos a tocar ahora, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Al momento que llega la pensión, no es la AFP la que me pensiona. Claro, en el sistema de capitalización individual tú te pensionas con el fondo. Con el fondo. Que tú has acumulado. No, porque hay una separación patrimonial. Sí, pero quiero decir, la AFP, el afiliado se va con dos tipos de pensiones, o una renta vitalicia. O un retiro programado. O un retiro programado. Pero quiero decir, no es la AFP quien me va a pagar, sino
que la AFP contrata una compañía de seguro? No, depende de la pensión, el Vamos tipo a de ver. pensión. Si la pensión es una renta vitalicia, evidentemente el afiliado que lo decide libremente, Sí. él en vez de quedarse, o sea, hay dos tipos de pensiones para que la gente nos entienda. Un retiro programado no es más que la pensión que está en función del fondo acumulado, Sí. y en este caso el dinero, el afiliado lo deja en su cuenta en la AFP. Y cada año se le calcula Sí. cuánto es la pensión Y va para los siguientes 12 meses. hasta que se agoten sus Es- recursos. Exactamente. Pero la idea es que este patrimonio alcance para que durante la vida de la persona retirada pues tenga el dinero con que pagar la pensión. Ahora, si decide una renta vitalicia, pues ya el afiliado lo que hace es que elige dentro de las compañías de seguros que están autorizadas y compra una renta Compra una vitalicia, renta vitalicia. es decir, le da Traspasa ese riesgo. exactamente, y la compañía de seguros le garantiza una pensión por un monto fijo durante su vida pasiva, cuando esté, Ok. cuando esté retirado. Entonces, en nuestro país tenemos el sistema de capitalización individual administrado por las AFP, pero te quería hacer la comparación con los sistemas tradicionales de reparto, de que una de las principales características que diferencia el reparto de la capitalización individual es que el reparto se financia totalmente con aporte. O sea, depende de la tasa, de lo que se contribuya mensualmente. Por ejemplo, si miramos un país como España, de acuerdo a cifras de la OECD, está dando una tasa de reemplazo o niveles de pensión que prometen un 70% aproximadamente. Entonces significa que la persona, si cumple con los años totales que se necesita, digamos de 35 a 40 años de aporte, si cumple con eso, al final tendría una pensión del 70%. Pero ¿cuánto tiene que poner el trabajador y su empleador para poder aspirar a ese 70%? Un 28% del salario. ¿Cuál es la solución que da la capitalización individual? Dice, no, tú no tienes que poner todo tu esfuerzo en sacrificar tu salario, ni tu empleador poner tampoco un porcentaje alto con respecto a tu salario. Tú pondrías un porcentaje menor para que la diferencia se produzca precisamente por el rendimiento acumulado por la inversión de estos recursos. Recursos que por demás también deben tener lo que llamamos cuando definimos el sistema, un círculo virtuoso que impacte positivamente la economía. La economía del país. Exactamente. Y crezcamos todos. Exacto. Pero, ¿por qué entonces la gran discusión de estas últimas semanas es la gran rentabilidad que están teniendo las AFP con respecto a su patrimonio y la rentabilidad que está obteniendo el trabajador, los fondos de los trabajadores con respecto al propio patrimonio de los trabajadores? O sea, ¿qué solución es que vamos a encontrar ahí? Fíjate, el sistema dominicano de pensiones tiene 13 años ya. Cuando esto no es más que producto de la evolución y la madurez que va teniendo el sistema. Cuando nació, la rentabilidad de las AFP en los primeros años era negativa. Entonces, yo no vi ningún titular tampoco que saliera diciendo, oh, pero tenemos un sistema en peligro porque las AFP... No, porque eso es producto de la inversión original que hicieron las administradoras y fueron luego, digamos, estabilizándose en el tiempo. En los años 2012, 2013, producto del comportamiento de la tasa de interés y por la valoración de los portafolios conforme a la normativa vigente, la rentabilidad que se alcanzó en esos años, del 2012, 2013, fue muy alta. Como el esquema de comisión de las AFP está en función de que ellas cobran una comisión, cuanto más alta sea la rentabilidad o el retorno que le den a sus clientes, ellas también cobran proporcionalmente. Es como una comisión por premio, ¿verdad? Sobre un excedente. Sobre un excedente de rentabilidad. Sí, sí, porque la gente ha pensado que es el 30% de todos los fondos. Es del total. Y es de la inversión cuando la rentabilidad está por encima de un nivel. Del nivel que está planteado. Exacto, de ese excedente, entonces las AFP cobran comisión. Y hoy día vemos que el sistema se ha ido ajustando. Tanto así que ya los ingresos de las AFP con respecto a lo que fueron 3 años atrás están por debajo, en términos absolutos. O sea, hoy día, en términos de monto, las AFP están recibiendo menos ingresos que lo que recibían en el año 2012. Y en términos proporcionales del activo que administran, de los fondos de pensiones, fondos que hoy día son
en relación a ese año 2012, por citarte solo un punto de referencia, son más del 80% más grande, el patrimonio creció más de un 80%, sin embargo, los ingresos de las administradoras son menores. Tú puedes mirar ese comportamiento que ha llevado el sistema, porque este es un sistema que tú no lo puedes mirar, Willamo, puntualmente. Tiene que mirarlo cómo evoluciona en el largo plazo, porque realmente es un ahorro de largo plazo. Hoy día ya los ingresos de las AFP están reduciéndose. Pero cuando le hablan de que la proyección de la rentabilidad, de lo que sería la tasa de reemplazo de una pensión, que también a veces tenemos que hablarle a nuestro público en un idioma llano, ¿verdad? ¿Cuánto es el porcentaje del salario con el cual se retiraría? Está rondando eso me obliga 38%. Eso me obliga a decir hay quienes algo. hablan hasta de menos. ¿Cómo se construye un patrimonio? ¿Cómo se acumula el dinero para que la persona tenga una pensión mayor? La idea que nosotros tenemos siempre es tener una pensión lo más cercana a mi salario. Pero para tú llegar a conformar ese patrimonio, ese fondo de pensiones, tiene que tomar en cuenta cuánto se está ahorrando, o sea, cuál es la tasa de aporte. Te mencionaba España ahorita, en España se aporta un 28%. ¿Cuánto aportamos en República Dominicana? Un 8%. Un 8%, sí, porque la otra el parte 8% que va a la cuenta. Al seguro de vida y entonces, estamos aportando un 8% a la cuenta. Con ese 8% que llega a la cuenta es que la AFP trabaja en la inversión y ha reportado rentabilidad real a los fondos, que en los últimos años, a excepción de los 2 primeros años que tuvimos la crisis financiera 2003-2004, se ha ubicado en promedio entre un 7 y un 8% real. Han cumplido las AFP su rol de incrementar el patrimonio de los trabajadores con rentabilidad real, como manda la ley, lo han cumplido. Pero quizás no en la proporción necesaria para que haya una tasa de retorno. Claro, una tasa de... pero que te quiero... Lo que pasa, Willamo, que no es solamente la rentabilidad lo que determina la tasa de reemplazo. No, espérate, es que eso lo vamos a discutir ahora cuando vengamos a la pausa. Son más de un factor. Son más de un factor. Y falta el factor más importante que no se aporta. Precisamente. Vamos a pausar para que entremos ahí y además explicar un poquito este tema de los empleadores virtuales o algo por el estilo, porque ahí sí tenemos un poquito de diferencia probablemente tú y yo en lo que yo he visto en la prensa. Pero vamos a pausar, volvemos en unos segundos y continuamos con este tema tan interesante. Lo que se ganan las AFP, la tasa de reemplazo, el trabajo, empleadores virtuales. Hay una serie como de problemáticas que están ahí en el tapete, sobre el tapete. Nosotros primero queremos del programa, por la forma en que nosotros manejamos este programa, es de que la gente se eduque y conozca. Pero también las problemáticas nos gusta presentarle soluciones. Porque si no, al final el programa se queda en pura retórica y eso uno se lo lee en la ley, en los reglamentos y no hay que explicarle nada a la gente. O sea, ¿cómo se maneja esto? Porque una cosa lo dice, los marcos legales son muy lindos. Ahora, yo siempre le digo a la gente, debajo ahí tiene que existir toda una estructura para que eso funcione. Porque las leyes no explican cómo funcionan. Las leyes solamente regulan. ¿Qué está pasando? ¿Cómo nosotros vamos a mejorar la tasa de reemplazo que nos dicen ahora mismo que nos proyectan los fondos de pensiones que tenemos? ¿Por qué esta gran diferencia? Y la gente la compara con los beneficios de las AFP, que ¿verdad? Muchos dicen son empresas que se manejan con poco personal, que no necesitan tampoco grandes estructuras. Tenemos la ventaja, y lo mencionaban incluso doña Nelcy en estos días en un programa, el tema de que no tienen que salir a cobrar, etcétera, etcétera. Eso es gasto administrativo, eso es menudo en este sistema. Pero la estructura, lo real, ¿qué es lo que está pasando? Dijimos que en República Dominicana, igual que en otros países, tenemos una alta tasa de informalidad, ronda el 54%. Quiere decir que nosotros tenemos, aún teniendo 3.1 millones de personas afiliadas al sistema de capitalización individual, 1.4 cotizándose, estamos hablando de un 48%. 47-48% de la población cotizando, o sea, esa es la densidad de cotizantes. Tenemos, o sea, eso es gente que entra y sale a los trabajos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo yo logro cotizar 30 años en un mercado laboral inestable? ¿Pero en qué vamos a invertir ese dinero para que crezcan? Porque ahora mismo están ¿en qué? En certificados financieros.
El tema de la seguridad social tiene tanto que explicar, porque es un sistema bastante complejo. Para eso fue que tú viniste Claro. hoy, para Tú, que tú expliques tocaste eso. varios temas. Vamos a ver. Vamos a ir con el orden que tú señalabas, lo de los ingresos de las AFP. En el año 2015, que fue lo que se refirió, la publicación que tú referías, las AFP tuvieron utilidades netas de 3.000 millones de pesos en conjunto, las 5 AFP. Y los fondos de pensiones tuvieron un rendimiento total que superó los 26.600 millones de pesos. Pero modo, cualquiera diría cinco entidades contra lo que pasa, 1.400.000 lo que sucede es 3 que millones. tú, para tú poder decir que se parezcan en términos del porcentaje de rentabilidad, tú tendrías que decir, bueno, que el capital de las AFP tendría que estar constituido del tamaño de los fondos. ¿Qué tan malos son los salarios o qué tan buenos, qué tan malos son los salarios de la gente que cotiza la seguridad social para los fondos de pensiones? Pero en términos de la gestión de las AFP, quisiera decirte que solamente en el año 2015, cuando los fondos crecieron unos 49.000 millones, el 54% de ese incremento fue por la gestión de la AFP. Lo que le está diciendo a cada afiliado, mire, de cada 100 pesos que su dinero se incrementó en el año 2015, 45 pesos, 46 lo puso usted y su empleador y 54 pesos lo puso su AFP. ¿Está cumpliendo la AFP con su rol de capitalizar los fondos de los trabajadores? Está cumpliendo. ¿Pudiera ser mejor eso? Una rentabilidad real sobre el 8%, yo quisiera saber quién en la República Dominicana da esa... Lo que pasa es que, Kirsis, hay un tema ahí. Las inversiones están en certificados financieros. ¿En qué porcentaje? Bueno, si vamos no, para desviarnos, para irnos... Porque tú me dijiste, están supuestos los fondos de pensiones a crear un círculo virtuoso. Claro. Entonces, en bancos... Qué bueno incorporar ese tema a la discusión. En bancos no hay círculo virtuoso. Bueno, indirectamente se financia la economía a través Bueno, pero el banco cuando me presta a mí, me presta una tasa activa, ¿verdad? ¿De un cuánto? Mira, de la un verdad, 22, la verdad, si es un préstamo personal puede ir de un 22 a un 27. Si es un préstamo de un vehículo puede ir entre un 12 a un 15. Si es un préstamo de una vivienda puede ir entre un 9 a un 12. Si para tú poder y me mirar está pagando el impacto por mi fondo de pensiones un 8. Real, una rentabilidad nominal de un 11, casi un 12. Pero lo que quiero decir, ahí hay una ganancia. Lo que sucede es que tú no me puedes comparar los bancos con las AFP. No, las AFP, yo estoy comparándolos con los fondos. No, los fondos no, los fondos están invertidos en la economía, en los instrumentos de oferta pública y autorizados que las AFP pueden hacer. O sea, pero la AFP... Yo creo que la gente no conoce cuáles son los instrumentos en los que están Mira, invirtiendo. las AFP no pueden invertir en cualquier cosa. No, se supone que es un sistema regulado. Está regulado. ¿Por qué? Porque se trata del ahorro de los trabajadores. Sí, para que no lo ponga en riesgo. Entonces, no pueden tomar, no es un ahorro particular, es un ahorro... Sí. No es un ahorro cualquiera. Así es. Es el ahorro más sano y más puro de la economía, es del salario que sale. O sea, yo dejo de cobrar, mando una AFP, la AFP invierte y me incrementa ese ahorro para cuando yo me retire, tener de dónde pagarlo. Entonces, como te decía antes de empezar el programa, no solamente el mercado laboral impacta el sistema de seguridad social. No. En términos de los fondos de pensiones, lo impacta también el mercado de valores. Esta limitación, esta falta de instrumentos de oferta pública, porque son instrumentos de oferta pública donde las AFP pueden invertir, además de los certificados de la banca, que desde el principio están autorizados, siempre que esté calificado el banco, ¿no? Con una calificación suficiente. Es un problema que no solamente tienen las AFP, también lo tiene cualquier otro inversionista institucional. Sí. Tú como individuo, por decirte, haces un trabajo, tienes digamos, un ingreso extraordinario, por decirte un monto que se puede entender de 100.000 pesos, y tú vas a un puesto de bolsa a comprar un título, como lo va a comprar una AFP para invertir los fondos de pensiones, y te ofrecen los mismos instrumentos mayormente del sector público, o sea, instrumentos del Banco Central y Hacienda, porque hay una necesidad, una carencia de títulos de oferta pública en el mercado de valores dominicano. Esa discusión hay que incorporarla al debate de cómo mejorar nuestro sistema. ¿Y cuál es el riesgo que tiene mi fondo de que todo esté invertido
en dinero en el Estado. El mismo riesgo que tiene tu dinero personal de estar invertido en esos mismos títulos. Porque ahí es que se están invirtiendo. Porque la economía dominicana en términos del mercado de valores está limitada de títulos. Pero eso no va a generar riqueza en la economía dominicana, entonces. Pero es que el problema no es particular de las AFP. No, yo lo sé, pero yo lo estoy trayendo al contexto general. Claro, necesitamos, porque, fíjate, algo que no podemos soslayar, Gustavo, es que si ciertamente se está haciendo muy tímido en términos de economía para que el mercado de valores pueda tener ese dinamismo, que asimile este gran ahorro que representan los fondos de pensiones, realmente tenemos que reconocer que en los años en que surgieron los fondos de pensiones y las AFP, la economía dominicana ha gozado de una estabilidad en la tasa de interés como no se tenía previo a que el sistema surgiera. O sea, hemos gozado de una estabilidad y unos niveles de tasa que están muy por debajo de lo que históricamente fue antes de que existieran los fondos de pensión. Igualmente, la estabilidad en términos de estabilidad monetaria y en la estabilidad económica. Pero como hablo yo con muchos de los actores, necesitamos ya que los fondos de pensiones también puedan impactar de manera positiva los sectores productivos. Hoy tenemos demanda de mucha inversión pública y de mucha inversión en infraestructura. ¿Qué ha pasado con la ley hipotecaria? Bueno, o sea, están surgiendo los llamados fideicomisos y también las empresas administradoras de fondos de inversión, que a través de ellos deberán en el mercado de valores emitirse títulos donde las AFP tengan esas opciones, tanto para desarrollar sectores como el sector energético, que tanto se habla. Hay una necesidad de financiamiento, de inversión a largo plazo. Tenemos los recursos. Lo que hay que hacer es que, digamos, no podemos mirar el sistema de pensiones de manera aislada, no podemos mirar, digamos, los sectores como el sector energía, el sector turismo y demás. Tenemos que ver de qué manera este ahorro ya sirvió para estabilidad macroeconómica y deberá seguir siendo, pero debe ser canalizado para generar empleo. Esa informalidad no se podrá nunca combatir si no se invierte en los sectores productivos para generar empleos formales. O sea, este sistema, el círculo virtuoso, hay que sacarlo. Tenemos que lograr que los fondos de pensión impacten positivamente. Eso es en la inversión. Exacto. Hablamos en tema de la formalidad y la informalidad, pero yo te hacía una pregunta. Los salarios en República Dominicana, o sea, con el nivel salarial que nosotros tenemos, podemos también generar pensiones dignas a la hora de nuestro retiro. Tú sabes que hay un trabajo que se está haciendo como sociedad, y es que la inversión en educación tiene necesariamente que producir una mejoría en la productividad. Eso lo vamos a ver en... No, es de largo plazo, es que todo es de largo plazo. Lo sé, pero tú tienes que pensar en gente como yo que estoy mirando que dentro de 15 años, 12 años, 13 años, 14 años, debía estarme retirando. O sea, porque es más fácil explicarle esto a los hijos de nosotros y decirle, mira, lo que va a suceder contigo es que tú sí vas a tener esta garantía, pero lo que entramos al sistema posterior, lo que nos da brega alcanzar los 30 años, que también somos víctimas de que entramos a la formalidad y a la informalidad. ¿Sabes que una de las... Yo hago trabajo informal por el cual yo no puedo aportar a mi... Yo hago trabajo informal por el cual no aporto a mi sistema, a mi pensión. Yo te corregiría, excúsame, tal vez no sería informal, porque a veces le llamamos informal a que no es asalariado. Bueno, ¿Tú ves? Entonces, no, exactamente. Lo que tenemos que lograr es que el sistema permita que las personas no sean solamente el que es un asalariado, el que cotice a la seguridad social. Que la seguridad social asimile las nuevas modalidades del mercado laboral. Si yo trabajo desde mi casa, que yo no necesito ir a sentarme en una oficina y puedo hacer un trabajo y formalmente pago mis impuestos, que yo también pueda pagar a la seguridad social, porque lo que estamos es dejando que el sistema se quede simplemente en un número muy reducido de personas, porque lo hemos dejado limitado a que si tiene un empleador. Entonces, en otras palabras, vamos a tener que hacer los cambios. Tendríamos que modificar también nuestro sistema impositivo, porque cuando yo hago mi declaración de impuestos, o sea, tiene que tomarse en cuenta que yo pudiera estar haciendo un aporte adicional a la seguridad social. Hay que compatibilizarlo. No solamente el que tuve en el salario, en el empleo con un salario formal, sino en esos otros ingresos que me llaman y me dicen que yo tengo que declararlo porque alguien me reportó una retención de impuestos. Tú sabes que de hecho, en la parte de pensiones, aunque se habla de 3 regímenes, y está el régimen contributivo subsidiado, que es de los independientes o por cuenta propia, en pensiones precisamente,
el reglamento de pensiones permite que las personas que no son asalariados puedan cotizar a una AFP hasta que este régimen salga. Todos estamos en la discusión de si valdría la pena mantener la separación entre asalariados e independientes. Esta es una discusión que al momento en que la ley se pueda revisar, hay que tomarlo en cuenta. Pero hoy existe la posibilidad de que el sistema asimile que los independientes coticen. Entonces, muchos pasos que se pueden dar, no sé por qué no los estamos dando. O sea, tenemos que sentarnos las autoridades, los diferentes sectores en el consejo, con la misma superintendencia de pensiones, las AFP. Hay ahorro complementario que no se está canalizando hacia las AFP. Así es. Que las personas pudieran, el que tiene vocación de ahorrar más, pudiera incrementar también su aporte. Pero antes de concluir, quisiera resumir un poco para que la gente no pueda, digamos, quedarse con un mensaje. Para construir y para lograr un fondo de pensiones suficiente que permita una pensión adecuada, tenemos que tomar en cuenta cuánto aportamos, tenemos que tomar en cuenta cuánto permanencia en la cotización tenemos durante la vida activa, que no haya lagunas de contribución, porque si no se cotiza, entonces no se puede invertir ese aporte para rentabilizarlo. Tenemos que seguir manteniendo niveles de rentabilidad por parte de las AFP, como lo hemos tenido hasta ahora, que se mantengan, digamos, a niveles adecuados. Y tenemos que tomar en cuenta también qué tiempo, a qué edad nos vamos a retirar, porque en la medida en que la expectativa de vida aumenta, también tenemos que mirar que nos mantenemos activos, aunque podamos ajustar los horarios de trabajo de acuerdo a nuestra edad, pero que no nos retiráramos también de súbito, sino que podamos tener un retiro más paulatino conforme a la expectativa de vida que hay tengamos. una realidad en la seguridad social. Y nosotros que estábamos desde el saque en este sistema, sabemos que al principio generó tanto miedo, tanta duda, va a empezar la seguridad social, para unos era un cuco, para otros no se sabía lo que iba a pasar, una experiencia mala de lo que fue un seguro social que decayó, degradó y no le garantizaba nada a nadie nada. Pero hoy en día la gente quiere estar dentro de la seguridad social, que muchas veces hasta por el tema del seguro médico, del seguro de salud. Pero resulta que tú no puedes estar en el sistema cotizando solamente para tener un seguro de salud, sino que tienes que tener también, cotizar a los seguros de riesgos laborales y al seguro de pensiones. Y ustedes han estado trayendo a la prensa un tema de empleadores, son los famosos empleadores virtuales o gente que está inscribiendo salarios muy bajos, y ustedes alegan que eso afecta a los fondos de pensiones. Bueno, yo pienso que esa gente no va a tener una pensión simplemente porque nunca va a cotizar para una pensión mínima, pero ¿de qué manera afecta a los fondos de pensión en general? Hay dos maneras de tú verlo, Gustavo. Si tú lo miras en función de que tú proyectas una tasa de reemplazo promedio, tienes que tomar en cuenta que tú estás incluyendo, para sacar un promedio, gente que realmente no son trabajadores, no son afiliados reales, sino que son nóminas falsas que se reportan a través de esos empleadores virtuales. Y los números están ahí. El que sean empleadores virtuales obviamente nada más lo puede determinar la tesorería, que es quien recibe, digamos, las nóminas. Pero cuando tú haces un promedio de proyección de pensión o tasa de reemplazo que va a tener este sistema en conjunto, tú estás sumando todo, estás sumando el que cotiza 100% desde el 2003 hasta la fecha y estás sumando esas personas que no son afiliados reales, que son un fraude para vender seguros de salud. Sí. Ahora, ¿qué otro elemento afecta en pensiones? También lo afecta con el tema del Fondo de Solidaridad Social. El Fondo de Solidaridad Social dice que si tú llegas a los 65 años y has cotizado por lo menos 300 cotizaciones, tú tienes derecho a una pensión mínima. Estas personas que no son afiliados reales del sistema, que están inscritos en nóminas falsas, con estos empleadores virtuales que venden seguros de salud, cuando reportan un salario de 500, de 1,000 pesos o de 100 pesos, el sistema no sabe cuánto es el salario, simplemente dice, llegó un aporte, le generó un derecho contra el Fondo de Solidaridad Social. Entonces, eso está estresando
la capacidad de ese Fondo de Solidaridad Social que debe estar destinado. Pero mira qué bueno, tú lo dices, Sí. está estresando el Fondo de Solidaridad, Claro. pero para la gente parecería que está estresando al Fondo General, en general de las pensiones. No, es al sistema mismo. O sea, Sí. la AFP, en los 3.154.000 afiliados, tú simplemente mira las publicaciones de CIPEN. Hay un cuadro en el boletín que dice, cotizantes observados en el mes X por edad y salario mínimo cotizable. Y vas a observar que al 30 de junio de 2016, más del 36% de los cotizantes cotizaron por un salario inferiores a un salario mínimo. Así es. ¿Qué te está diciendo eso? Tenemos un sistema, 6.000 y tantos de pesos, ¿no? Más o menos. el promedio. No, sí, ahí bajó eso, ese grupo. No, lo que sucede es que de esos 500.000 que están cotizando por debajo del salario Sí, mínimo, sí. ahí hay de todo. Ahí hay gente Como que... un 36%, No, mira, lo que digo, que un está 36 cotizando por debajo del salario mínimo. salario mínimo. O sea, 36% de los cotizantes. Fíjate el escenario, 3.154.000 afiliados. De eso el 47% que cotiza, más o menos. Y de ese 47%, la tercera parte, más de la tercera parte, no cotiza ni siquiera por un salario mínimo. Tenemos un gran problema de que no se está aportando a la seguridad Y ahora social. nosotros tenemos otro problema, y es el tiempo. Sí. El tiempo que se nos fue, no quiero que Riesgo Laboral le tenga que pagarle a alguno de los muchachos un hombro o algo por todas las señas que nos han hecho, pero es que yo creo que tenemos que hacer una continuidad con algunos de estos programas porque, como tú bien decías, nosotros hemos hablado tanto de salud en este programa y de riesgos laborales que a veces hemos dejado las pensiones para cuando suceden esta ebullición. Y lo que tú planteaste me dice a mí que como quiera que sea, conlleva modificaciones a la ley, pero conlleva también modificaciones en otras estructuras, en las inversiones, en el tema salarial que no lo controlan las AFP ni lo controla el sistema. Sí. O sea, hay una serie de temas que están ahí que nosotros vamos a tener que discutir en otra ocasión. Claro, claro. Así que este programa es tuyo. Pero lo bueno es que el sistema es transparente, que todas las cifras que podemos mencionar son cifras públicas, que ya podemos decir, va evolucionando bien, hay que hacer ajustes, esto es lo que se está proyectando. Y ¿sabe qué? Para irnos, me gusta más que en el sistema de pensiones las informaciones de las empresas que participan están más claras al público que lo que pasa en el sistema de salud. Señores, la verdad que ya no puedo más porque después nos cortan a mitad, así es que la semana que viene estaremos con ustedes en otro programa interesantísimo de salud y seguridad social. Hasta la próxima.